Estos dos conceptos son producto del modelo Evers y Moll, dos de los primeros trabajadores de esta área. Ellos mostraron que con su modelo para un transistor NPN se llega a la siguiente conclusión. Miren, aquí tenemos el diodo de colector y que sabemos que ya se polariza en inversa, y tenemos el diodo emisor, y aquí tenemos dos pequeñas fuentes de corriente. La corriente del colector está en función de un parámetro alfa, el mismo para la corriente del emisor. Pues con este modelo que hizo Evers y Moll, después de una serie de análisis matemáticos, llegaron a la siguiente conclusión: que la ganancia de corriente directa en un transistor es la relación que existe entre la corriente de colector y la corriente de base. Al hablar de ganancia, nosotros debemos de empezar a sospechar que este dispositivo semiconductor funciona como un amplificador, porque la ganancia en electrónica es sinónimo de amplificación. Para este caso específico, si yo tengo una corriente en la base, a la salida voy a tener esa misma corriente multiplicada por un factor, y ese factor pues se le llama factor de amplificación. En el transistor BJT-NPN se le denomina ganancia, y esa ganancia se denota por beta de corriente directa. Eso quiere decir que una corriente de base pequeña va a controlar una corriente de colector mucho más grande. Los transistores de baja potencia, generalmente menos de 1 watt, normalmente tienen una ganancia entre 100 y 300, es decir, esta beta de CD está comprendida entre 100 y 300. Y los transistores de alta potencia mayores a 1 watt normalmente tienen una ganancia entre 20 y 100. Vean ustedes que la ganancia pues no tiene unidades, porque estamos haciendo un cociente de amperes entre amperes, y eso nos da la unidad. Por lo tanto, beta no tiene una unidad de medición, simplemente es un factor, por eso se le llama ganancia de corriente de CD. En algunas hojas de especificación, los transistores habitualmente no viene la beta de CD. En su lugar se maneja como un parámetro híbrido equivalente, HFE. Así que en una hoja de transistor, si tú te encuentras esta nomenclatura, pues se refiere a beta de CD. Esta nomenclatura la vamos a explicar más adelante. Muy bien, un parámetro menos usado en los circuitos con transistores es el alfa. El alfa es el cociente que existe entre la corriente de colector y la corriente de emisor. Como nosotros ya habíamos mencionado en el video anterior, que la corriente de colector prácticamente es la misma que la corriente de emisor, pues esa alfa tiene un valor menor a 1. Y eso lo relacionamos así porque sabemos que la corriente que circula en la base es producto de los electrones de valencia. Esos electrones de valencia, recuerden que se recombinan con los pocos huecos que hay en la base. Y en el video anterior también justificamos el hecho de por qué era menos del 1%. Muy bien, vamos a quedarnos con la ecuación de la ganancia de corriente directa y vamos a ver que en base a esa ganancia podemos modelar. En este modelo del BJT en corriente directa tenemos la base aquí, tenemos el emisor y tenemos el colector. Vean ustedes que entre la base y el emisor está el diodo emisor, el cual se encuentra polarizado en directa debido a que conectamos una fuente. Al lograr eso, tenemos la presencia de una corriente de base, la cual decíamos que es muy pequeña. En base a este modelo, la corriente que estamos amplificando es la corriente de base. Porque miren, si de la ecuación de la ganancia de corriente directa despejamos la corriente de colector, pues simplemente nos queda beta veces la corriente de base, lo cual quiere decir que esta corriente de colector es la misma corriente de base amplificada beta veces. Existen tres formas de conectar un transistor. Una forma es la conexión de emisor común, otra es la conexión de colector común y la otra es la conexión en base común. La más utilizada es la conexión de emisor común. En un circuito electrónico,
existe una gran variedad de dispositivos interconectados entre sí y por donde la corriente del circuito fluye a través de ellos. Para este caso particular que estamos mostrando aquí, observen que la resistencia RB pues tiene conectado de un lado la fuente de voltaje VBB y del otro lado la base del transistor. Entonces esta resistencia RB no tiene nada en común con esta resistencia de colector, porque esta resistencia de colector también se conecta al transistor, es cierto, pero se conecta a través del colector. Y del otro lado se conecta a otra fuente, VCC. Sin embargo, estas dos fuentes, VBB y VCC, comparten un lado en común, que es la Tierra, mismo de donde está conectado el emisor de este transistor. Para que la corriente de la malla 1 tenga ese sentido, bueno, pues para ello debe cerrarse el circuito, como se muestra. Lo mismo ocurre para la malla 2. Se debe cerrar el circuito para que esta corriente fluya en esta dirección. Como podrán observar, este circuito es muy sencillo. En un circuito más complejo que tenga varias mallas, será complicado esquematizar todas las mallas de esta manera, por lo que se opta a dibujar varias tierras, donde se sabe que al llegar ahí la corriente encontrará el camino adecuado para cerrar el circuito de cada malla, es decir, la corriente encuentra su camino. Por lo tanto, la primera conclusión a la que debemos llegar, el elemento común de un circuito pues es la tierra. Para este circuito en particular, pues el lado común o tierra de cada una de las fuentes de tensión está conectado al emisor del transistor. A eso obedece que a esta configuración se le denomina conexión de emisor común. Muy bien, con esta configuración es posible identificar tres corrientes de CD y tres voltajes de CD. La primera corriente es la corriente de la base, la segunda es la corriente del colector, que sabemos que fluye en esta dirección, y la tercera es la corriente de emisor. Y los tres voltajes que nos son de interés es el voltaje que existe entre la base y el emisor. Esta polarización de este voltaje se debe a la dirección de esta corriente. El otro voltaje que nos interesa es el voltaje colector-emisor. Nuevamente vean que la polarización obedece a la dirección de la corriente. Y el tercer voltaje que nos interesa es el voltaje colector base. También obedece a la dirección de la corriente de base y a la de colector, porque recuerden que aquí tenemos un diodo polarizado en inversa. Noten ustedes que todo lo que nos interesa es lo que se encuentra alrededor del transistor. Así que anticipadamente puedo decir que lo que me va a interesar saber respecto a las curvas del transistor BJT es la curva que se genera entre la corriente de base y el voltaje base emisor, o bien la corriente de colector y el voltaje colector emisor. En otras palabras, lo que nos interesa es saber el comportamiento de los diodos que tiene el transistor internamente. Por un lado, el diodo emisor, que sabemos que se polariza en directa y en donde están presentes una corriente IB y una caída de tensión voltaje base emisor. Y por otro lado, el diodo base colector, que sabemos que se polariza en inversa y donde están presentes la corriente de colector y hay una caída de tensión colector emisor. Muy bien, analicemos la primera malla, donde se produce la corriente de base, para analizar lo que sucede entre esa corriente y la caída de tensión base emisor. Se sabe que la fuente de voltaje VBB polariza en directa a la unión base emisor. Cuando eso ocurre, dicha unión opera como un diodo y por lo tanto la caída de voltaje es aproximadamente 0.7 volts para el caso de un transistor de silicio. Como el emisor está conectado a tierra, pues no hay caída de voltaje ahí, pero sí debemos de identificar que existe, debido a la corriente de la malla 1, una caída de tensión en la resistencia. A esa caída de tensión le vamos a denominar RB. De acuerdo a la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos dice la suma algebraica de todas las elevaciones y caídas de tensión en un circuito cerrado es igual a 0. Vean ustedes que aquí estamos analizando solamente la malla 1. Bueno, la elevación de voltaje, que es VBB, menos la caída de tensión en la resistencia delimitadora de corriente de base, menos la caída de tensión base emisor, debe ser igual a 0.
De los dos valores que dijimos que nos interesan para identificar la primera curva del transistor, pues ya conocemos uno, que es el voltaje base emisor. ¿Qué nos falta? Pues nos falta conocer la corriente, pero vean que en esta ecuación no está presente la corriente. Pero nosotros sabemos que una caída de tensión en una resistencia es producida por una corriente. Por lo tanto, vamos a despejar de esta ecuación la caída de tensión en la resistencia, de tal manera que nos queda esta nueva ecuación. Nosotros conocemos que por ley de Ohm, el voltaje de una resistencia es la corriente que pasa por ella por el valor de esa resistencia. Si sustituimos este valor en esta ecuación, es igual al valor de la fuente menos la caída de tensión base emisor. Y con esta ecuación, despejando lo que nos interesa, que es la corriente de base, nos queda la siguiente relación. Y con ello hemos encontrado la primera curva de operación del transistor. ¿A qué será igual la gráfica del voltaje base emisor versus la corriente de base? Pues nada más ni nada menos que a esto. Y era de esperarse, pues si la unión base emisor se trata de un diodo polarizado en directa, pues tenemos aquí la curva de dicho diodo. Pareciera ser que con esto encontramos una trivialidad. Ahora, conjeturen ustedes cómo será la curva del colector emisor si se sabe que la unión base-colector es un diodo polarizado en inversa. ¿Podrán ustedes imaginarse esa curva? Muy bien, para ello ahora analicemos la segunda malla. De igual manera, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, sabemos que aquí hay una caída de voltaje en la resistencia ahora de colector y la elevación del voltaje VCC menos la caída de tensión que existe en la resistencia menos la otra caída de tensión que existe entre el colector y el emisor debe de ser igual a cero. De igual manera que en la malla 1 nos interesa analizar la corriente de colector versus el voltaje colector emisor para esta malla. Por lo tanto, de esta ecuación yo puedo despejar el voltaje colector emisor y nos queda de esta manera. Y también sabemos que por ley de Ohm, la caída de tensión que hay en la resistencia de colector es igual a la corriente que pasa por ella por el valor de dicha resistencia, que si esto lo sustituimos en esta ecuación, pues tendremos la siguiente importante relación, que nos dice que el voltaje colector emisor está en función de los valores que tome la fuente, menos la caída de tensión en la resistencia. Nosotros podemos conocer el valor de esa resistencia, es más, nosotros podemos fijar el valor de esa resistencia. La pregunta sería, ¿cómo calculamos la corriente de colector en esta malla? Pareciera que tenemos el camino cerrado. Tenemos una ecuación con dos incógnitas. Por un lado, el voltaje colector emisor y por otro lado la corriente de colector, que justo es lo que nos interesa conocer para saber cómo es la curva de relación entre estas dos. Pero nosotros sabemos que la ganancia de corriente de CD de un transistor está dado por la beta y que si despejábamos sabemos que la corriente de colector es la corriente de base multiplicado por esa beta. Y finalmente, la caída de tensión que hay entre colector y base no es más que la diferencia entre el voltaje colector emisor y el voltaje base emisor. Con estas ecuaciones se puede observar algo muy importante respecto a las curvas del transistor y su operación. Y aquí es de suma relevancia que noten que la corriente de colector está en función de la corriente de base que se determinó en la malla 1 y de la ganancia de corriente de CD, es decir, la beta del transistor, que en teoría pues es una constante del transistor o que no varía en condiciones estables, porque bueno, vamos a anticipar que el valor de esta beta cambia, varía de acuerdo a la temperatura que tome el transistor, pero bueno, por el momento consideremos condiciones estables y por lo tanto presumimos que esta beta pues es constante, lo cual quiere decir que si no hacemos variación alguna en la fuente de voltaje BBB y tampoco en la resistencia RB, pues entonces la corriente de colector no sufre cambios, aún al variar el valor de la fuente BCC que se encuentra en esa malla.
Sorprendente, ¿no es así? Si nosotros nos quedamos con estas dos ecuaciones nada más, pues al igual que en el caso anterior, ahora nos interesa ver cuál es el comportamiento de la corriente de colector versus la caída de tensión colector-emisor. Para ello, tenemos un circuito de conexión de emisor común y supongamos que tenemos una fuente de voltaje BBB de 10 volts. Nada me impide que yo pueda poner aquí una fuente de voltaje de 10 volts o de cualquier otro valor, pero vamos a suponer que requerimos una corriente de base, no sé, igual a 10 microamperes. Por lo tanto, para ello se requiere de una resistencia de 930 kiloohms. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros ya sacamos esta ecuación de la malla 1. Si nosotros aquí despejamos la resistencia, pues nos queda una resistencia de 930 kiloohms. Suponiendo que este transistor es de silicio y que tiene una beta de 100, por lo tanto la corriente de colector se puede determinar a través de esta ecuación y eso nos da que la corriente de colector es igual a 1 miliamper. Y como a nosotros nos interesa el voltaje colector-emisor versus la corriente de colector, bueno, pues ya tenemos el primer dato, miren, ahí está. Entonces lo que a nosotros nos queda es variar el voltaje colector-emisor para observar qué pasa en el eje IC. Por lo tanto, si fijamos la resistencia de colector igual a 10 kiloohms y conectamos una fuente de voltaje VCC variable, entonces con ello vamos a lograr variar el voltaje colector emisor. Y la primera pregunta que debo hacerme es, si variamos VCC, ¿en cuánto se incrementará la corriente de colector? Espero que ustedes ya estén viendo esa conclusión importante. Bueno, de la ecuación podemos conocer el valor de VCC, conocemos el valor de RC, pero no conocemos IC, pero lo que sí conocemos es de que IC está dado por... Si sustituimos esta segunda ecuación en esta primera, lo que tenemos es esta tercera ecuación. Por lo tanto, ya se puede ir variando VCC y saber qué valores va a tomar el voltaje colector. Si yo hago eso, observo que para 10 volts obtengo una caída de tensión entre el colector y emisor de 0 volts. Cuando mi fuente variable la subo a 11 volts, el voltaje colector emisor me da 1 volt. Cuando la subo a 12 volts, me da 2 volts. Cuando la subo a 15 volts, me da 5 volts. Y así sucesivamente. Observen cómo el voltaje colector emisor aumenta en forma proporcional cuando aumenta la fuente de voltaje de colector. Si esta tabla la graficáramos, pues sería una recta. Pero eso no nos interesa. Nuestro interés está centralizado en ver cómo varía la curva de la corriente de colector versus la caída de tensión colector-emisor. Y con esto espero que observes que la corriente de colector no varía. Así hayamos aumentado VCE. Y eso era de esperarse porque sabíamos que la corriente de colector está en función de la ganancia y de la corriente de base. Así que nosotros podemos hacer variar el voltaje colector emisor al variar la fuente VCC y la corriente de colector no sufrirá cambios. Miren, si yo aquí ejemplifico 0 volts, 1 volt, 2 volts, 5 volts, etcétera, puedo seguir haciendo crecer voltaje colector emisor y a la corriente de colector no le pasa nada. No importa el valor que yo haga variar la caída de tensión colector emisor, la corriente de colector va a ser 1 miliamper para una corriente de base de 10 microamperes. De tal manera que podemos ajustar el circuito para generar ahora una nueva corriente de 20 microamperes si así lo quisiera. ¿Y cómo haríamos eso? Bueno, pues como mi fuente BBB dijimos que iba a ser una constante, o sea, yo quiero poner aquí una fuente que no varíe, pues hago variar solamente la resistencia, puedo ocupar aquí un potenciómetro. Y si yo quiero una corriente de 20 microamperes, entonces debo ajustar el potenciómetro
a un valor de 465 kiloohms para que aquí se me produzca una corriente de esta magnitud. Recuerden que esto solo lo hago en esta malla, en la malla 1, o sea, en la base del transistor. La corriente de colector está en función de estos valores únicamente. Y entonces tengo una nueva curva que me dice que para una corriente de base igual a 20 microamperes, tengo una corriente de colector de 2 miliamperes, no importando los valores que yo haga crecer la caída de tensión entre el colector y emisor. Y así puedo seguirlo haciendo sucesivamente para diferentes valores de la corriente de base. Entonces eso quiere decir que podemos hacer crecer el voltaje colector emisor hasta el infinito y la corriente de colector no va a variar. Pues matemáticamente sí, pero sabemos que físicamente eso no es posible. Y también debemos de sospechar que cuando el voltaje colector emisor es cero, sería increíble que hubiera de inmediato una corriente en el colector de un cierto valor. Para nuestros ejemplos, pues de 1 miliampere o de 2 miliamperes o de 3 miliamperes o de 4 o de 5, debido a que el diodo colector no está polarizado. Por lo tanto, veamos qué sucede entonces en esos casos. Para ello, vamos a quedarnos únicamente con la primera curva. Y así como lo hemos explicado, pues debemos de suponer que el transistor de esta manera funciona, opera normalmente. Por lo tanto, a esta región de esta curva le vamos a denominar región activa. Entonces, la región activa es cuando el diodo emisor está polarizado en directa y el diodo colector está polarizado en inversa. Además, el diodo colector captura casi todos los electrones que el emisor haya inyectado en la base. A eso obedece que los cambios de tensión en el colector no tengan ningún efecto en la corriente de colector. Muy bien, nosotros sabemos que en la unión NPN el diodo emisor se encuentra polarizado en directa. Bueno, eso ya lo hemos repetido hasta el cansancio. Y que si está en directa, bueno, pues algunos electrones se van a recombinar con los huecos de la base, van a generar una pequeña corriente, el resto de los electrones entran a la base y como la zona de la base es tan pequeñita, esos electrones tienen un tiempo de vida largo, pasan al colector y ahí se genera la corriente de colector debido a que el polo positivo de la fuente pues los atrae. Bueno, eso ya lo sabemos. Vamos a dejar de considerar por ahora el diodo base emisor y solamente nos vamos a quedar con el diodo colector, del cual se conoce que debe de estar polarizado en inversa. Bueno, consideremos el momento en el que el voltaje colector emisor es 0 volts. En ese momento, este diodo colector no tiene la suficiente tensión positiva para capturar a todos los electrones inyectados en la base. A medida que el voltaje colector emisor aumenta a unas cuantas décimas de volt, va adquiriendo esa fuerza, por así decirlo, que el diodo colector necesita para ir recolectando algunos electrones que se encuentran en la base, hasta que ese voltaje colector emisor llega a tal valor. Ese valor le vamos a llamar voltaje colector emisor de saturación, donde la curva pasa a la región activa. Y se le llama de saturación prácticamente porque todos los electrones del emisor que viajaron a la base pues se encuentran ahí, de alguna manera la base está saturada, hasta que el voltaje colector emisor llega a ese valor mencionado de saturación, donde pasa lo que ya conocemos. Si nosotros quisiéramos esquematizar esto que acabamos de decir de alguna manera gráfica, lo veríamos de la siguiente manera. Quitamos la unión NPN y en su lugar ponemos el transistor NPN. Y lo veríamos así.
Y entonces hemos descubierto una nueva región, es la región de saturación. Es de suponerse que en esa región de saturación pues ya no se cumple la condición que teníamos antes, que la corriente de colector es la ganancia en corriente directa por la corriente de base. Ahí es claro que esa condición no se cumple. Sin embargo, sabemos que en la región activa esa relación es total y absolutamente válida. Hasta ahora ya conocemos dos regiones de operación del transistor, la de saturación y la región activa. Debemos de tener cuidado con dos consideraciones muy importantes. Una es la región de disrupción. Debido a que el diodo colector está polarizado en inversa, recuerden que el voltaje colector emisor no puede crecer infinitamente. Cuando el voltaje colector emisor alcanza un voltaje tal suficientemente alto, el diodo colector, como todo diodo, entra en una condición de ruptura y por lo tanto la corriente de colector se incrementa con rapidez. A esa región se le denomina región de disrupción. Por lo tanto, el transistor nunca debe de funcionar en esa zona porque se destruiría, como sucede con los diodos también, a excepción del diodo Zener, ¿verdad? Y el otro aspecto a considerar donde debemos de tener mucho cuidado, el transistor tiene una disipación de potencia de aproximadamente el voltaje colector emisor por la corriente de colector. Esta disipación de potencia hace que la temperatura de la unión colector-base aumente. Cuanto mayor es la potencia, lo sabemos, más alta es la temperatura, ¿verdad? De la unión. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado con ello, porque los transistores se van a quemar, fíjense. Cuando la temperatura de la unión se encuentra entre unos 150 y 200 grados centígrados, el transistor se funde. Así que debemos de tener cuidado con esas dos consideraciones muy importantes. Afortunadamente estas especificaciones vienen indicadas en las hojas de características de los transistores. Por lo tanto, cuando se esté diseñando un circuito, se debe tener a la mano esas especificaciones y tener presente que en base a las fórmulas y cálculos que nosotros hagamos para diseñar el circuito, bueno, pues que la potencia sea menor que la potencia disipada máxima que viene especificada en las hojas y que el voltaje colector emisor sea menor a la región de disrupción. Muy bien, hasta aquí hemos considerado que la corriente de colector es constante en la región activa, mientras que el voltaje colector emisor aumente. Sin embargo, debo de decirles algo, no es que los haya estado engañando, pero la corriente de colector se incrementa un poquito, muy poquito, a medida que el voltaje de colector emisor continúa incrementándose. Y les voy a decir el por qué. Recordemos un poquito esto de la unión NPN. ¿Y a qué se debe que se incrementa esa corriente de colector a medida que el voltaje colector emisor aumenta? Bueno, eso es debido al ensanchamiento de la región de empobrecimiento base colector. Cuando el voltaje colector emisor aumenta, vemos que la región de empobrecimiento base colector aumenta también. Eso va a producir unos cuantos huecos más, muy poquitos, en la base. Entonces esto lo que hace, pues que la curva en realidad tome esta forma. Ahí está. Noten ustedes esta pequeña pendiente debido al leve incremento en la ganancia de corriente directa, llamada beta DC. Un tanto relacionado con lo anterior existe una curva inesperada en la operación del transistor y se trata de una pequeñita corriente de colector. Debido a que el diodo colector presenta una corriente inversa de portadores minoritarios, a esa pequeña corriente de colector se le llama corriente de fuga y sucede aun cuando la corriente de base sea igual a cero. Bueno, nada en esta vida es perfecto. Sin embargo, esta corriente de fuga, esta corriente de corte,
pues se puede despreciar para muchos cálculos. Muy bien, en resumen, un transistor tiene 4 regiones de operación distintas. Una región activa, una región de corte, una de saturación y una de disrupción. Cuando el transistor se emplea para amplificar señales débiles, estos van a trabajar en la región activa. Algunas veces esta región activa también es llamada región lineal, en algunos textos lo van a encontrar así, porque las variaciones en la señal de entrada producen variaciones proporcionales en la señal de salida. Por eso se llama región lineal. Y las regiones de saturación y de disrupción van a resultar muy útiles en los circuitos digitales y computacionales, y los cuales se conocen como circuitos de conmutación. Bueno, todo eso lo vamos a seguir viendo en estos videotutoriales. Espero que este te haya gustado, que te haya sido de mucha utilidad la información presentada aquí para el ramo que estés estudiando. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.